La noche estaba más negra que el alma de un político. Llovía una lluvia fina de esas molestas que no paran nunca, cayendo desde que salí de Guadalajara. Eran casi las 3 de la madrugada cuando mi cuerpo me avisó que ya no podía aguantar más. ¿Saben cómo es, verdad? Los traileros también somos gente y cuando la naturaleza llama no hay horario que aguante. Arrimé mi dina al acotamiento de la carretera federal 15, ahí cerca de Zamora, un tramo por donde casi no pasa nadie de madrugada. Estaba oscuro como boca de lobo, solo el faro alto cortando la neblina y la lluvia. Agarré la linterna de la guantera, me puse mi gorra para protegerme un poco de la llovizna y bajé de la cabina. Pisé el lodo maldiciendo por lo bajo. Esa carga de fertilizantes tenía que llegar a Morelia antes de las 7 y ya andaba contra el tiempo. Pero cuando el intestino decide, no hay cronograma que valga. Caminé unos 20 metros carretera abajo, buscando un lugar más apartado entre esa vegetación que crecía a la orilla del camino. La linterna se balanceaba en mi mano, alumbrando mal y porcamente los arbustos mojados. El ruido de la lluvia en las hojas y de las llantas ocasionales en el pavimento mojado era todo lo que se escuchaba, hasta que lo oí. Oigan, dejen sus nombres en los comentarios y díganme de qué parte de México nos están escuchando. Me da mucho gusto saber que me acompañan en estas historias. En ese momento me quedé helado. Era un llanto de bebé. Pero ahí en medio de la nada, primero pensé que me estaba volviendo loco. 12 horas seguidas al volante pueden hacerle eso a la cabeza de uno. Me quedé parado, respirando hondo, tratando de escuchar otra vez. Tal vez era solo el viento en los árboles o algún animal del monte. Pero volvió a llegar. Un llanto finito, débil, como si ya se hubiera cansado de tanto llorar, y venía de atrás de un montón de matorrales, unos metros adentro de la vegetación. «Válgame Dios», dije solo, sintiendo un frío en la espina que no tenía nada que ver con la lluvia. Me olvidé completamente de la urgencia que me había hecho parar. Apunté la linterna hacia donde venía el sonido y comencé a abrir camino entre los arbustos mojados. El monte alto me mojaba los pantalones hasta la rodilla. Las espinas me raspaban los brazos, pero ni lo sentía. Solo seguía ese llanto que ahora parecía más fuerte, como si supiera que alguien se acercaba. «¿Hay alguien ahí?», grité sabiendo que era una pregunta tonta. Si fuera un adulto, ya habría contestado. ¿Y si era lo que empezaba a sospechar? Fue cuando el haz de la linterna iluminó una caja de cartón recargada en la base de un árbol grande. Una caja de zapatos que, a pesar de la lluvia, todavía no se había deshecho por completo porque estaba medio protegida por las ramas. Mi corazón se disparó tanto que podía sentirlo latiendo en la garganta. Me acerqué despacio, como quien tiene miedo de lo que va a encontrar. El llanto venía de ahí, ya no había duda. Cuando llegué cerca y apunté la linterna hacia adentro de la caja, casi me caigo para atrás. Era un bebé de verdad. Un niño pequeñito que no debía tener ni 3 meses, envuelto en una cobijita delgada ya medio mojada. La carita roja de tanto llorar, los ojitos hinchados, los bracitos moviéndose como pidiendo que lo cargaran. Dios mío, Dios mío. Fue todo lo que pude repetir mientras me hincaba en el lodo. Sin pensarlo 2 veces, dejé la linterna en el suelo y tomé ese paquetito en mis brazos. El bebé pesaba menos que un costal de azúcar. Estaba helado y mojado, temblando como hoja al viento. Lo envolví mejor en la cobija, tratando de darle un poco de mi calor. «Tranquilo, chamaquito, tranquilo», le dije bajito, meciéndolo como había visto hacer a mi hermana con sus nietos. «¿Quién fue el desgraciado que te dejó aquí?» El bebé dejó de llorar en cuanto sintió el calor de mi cuerpo. Abrió los ojitos, me miró por un segundo y los volvió a cerrar, como si finalmente se sintiera seguro. Fue entonces cuando me di cuenta. Había un papel doblado y prendido con un alfiler en la cobija. Con cuidado para no mover mucho al bebé, que ahora estaba quietecito, logré agarrar el papel con una sola mano. Lo abrí con dificultad, todavía cargando al niño y la linterna. La lluvia fina empezaba a borrar la tinta, pero se podía leer el recado escrito con letra temblorosa. «Cuida de él. El papá desapareció. Nos están persiguiendo. Él no tiene la culpa de nada». Ningún nombre, ninguna explicación,
Ninguna disculpa por abandonar a una criaturita inocente en medio de la nada en una noche lluviosa. ¿Qué madre hace una cosa así? Pensé en voz alta, sintiendo una mezcla de rabia y lástima, pero luego me corregí. ¿Qué desesperación hace que una madre llegue a este punto? Porque tenía que ser desesperación de verdad. Nadie abandona a un hijo en medio del monte, en una carretera desierta, a menos que esté huyendo de algo muy grave. El papelito decía, «Nos están persiguiendo». ¿Quiénes? ¿Policía, narcos, marido violento? No era momento de ponerse a especular. El bebé estaba helado, probablemente con hambre, y necesitaba cuidados urgentes. Guardé el papelito en el bolsillo de la camisa y empecé a regresar al tráiler, ahora caminando con mucho más cuidado, protegiendo el paquetito en mis brazos. La lluvia había arreciado, y yo trataba de hacer como una capuchita con mi propio cuerpo para que no le cayera agua en la carita al niño. Él dio un suspiro profundo de esos que dan los niños después de llorar mucho y se acurrucó en mi pecho. Cuando llegué al tráiler, abrí la puerta con dificultad y me subí a la cabina. Lo primero fue prender el motor y la calefacción al máximo. Después agarré la manta que usaba para dormir en las paradas, mucho más gruesa y calientita que esa cobija delgada, y envolví al bebé con cuidado. «Listo, pequeño. ¿Ahora sí vas a estar calientito?», le dije, sintiéndome medio tonto por hablarle a un bebé que no entendía nada. Pero él pareció que le gustó el sonido de mi voz, porque abrió los ojitos otra vez y me miró. Esta vez, por más tiempo. Eran unos ojos oscuros que parecían examinarme con una seriedad que no combinaba con alguien tan pequeño. Por un segundo, tuve una sensación extraña. Esos ojos me recordaban a alguien. Moví la cabeza alejando el pensamiento. No era momento para eso. Agarré el celular y por suerte tenía señal. Marqué al 911 inmediatamente. Mientras esperaba que contestaran, miré mejor al bebé a la luz del interior de la cabina. Era un niño, por la ropita azul, flaquito, pero no parecía desnutrido. El pelo bien negrito y liso, la piel un poco más clara que la mía. Parecía bien cuidado, limpio, a pesar de las circunstancias. No tenía cara de quien había sufrido maltratos hasta ser abandonado en una carretera. Al contrario, en la cobijita delgada en la que estaba originalmente, vi algo que no había notado antes. En la puntita, medio borrado por la lluvia, había un nombre bordado, Remigio. «¿Entonces tienes nombre?», le dije bajito, sintiendo un apretón en el pecho. Remigio. Algo en ese nombre me molestaba, como si debiera recordar algo importante. Pero antes de que pudiera pensar más, contestaron la llamada a la policía. Expliqué la situación, tratando de ser lo más claro posible. La oficial del otro lado dijo que iba a mandar una patrulla y me orientó a dirigirme al puesto policíaco más cercano, que quedaba a unos 20 kilómetros de ahí, en un pueblito llamado La Piedad. «¿Puede llevar al niño hasta allá? Es más rápido que esperar a que llegue la patrulla», me preguntó. «Claro que puedo, solo que no tengo portabebés ni nada. Vaya con cuidado, detenga bien al bebé. Lo importante ahorita es que reciba atención médica». Colgué y miré a Remigio, que ahora dormía tranquilo, envuelto en mi manta. La boquita pequeña hacía movimientos como si todavía estuviera mamando. Me pregunté cuánto tiempo llevaba sin comer. ¿Cuánto tiempo había estado en esa caja? «Vámonos, pequeño. Te voy a llevar a un lugar seguro». Lo coloqué con todo cuidado en el asiento del copiloto, haciendo una especie de nido con la manta para que no se resbalara. Manejé despacio, como nunca había manejado en mi vida. Un ojo en la carretera, otro en el bebé, rezando para que no hubiera ningún bache que pudiera sacudirlo. Fue durante ese viaje corto, con la lluvia golpeando el parabrisas y ese paquetito durmiendo a mi lado, que empecé a sentir algo extraño. Una conexión, una responsabilidad y también un escalofrío, como si ese encuentro no fuera casualidad. El nombre bordado, Remigio, seguía martilleando en mi cabeza. ¿Dónde había oído ya ese nombre? ¿Por qué parecía importante? Y fue entonces cuando me acordé, mi hermano Evaristo. La última vez que lo vi fue en esa pelea por dinero. Él decía que lo andaban persiguiendo y desapareció.
Eso ya hacía 12 años, pero antes de irse, siempre hablaba del sueño de tener un hijo, y el nombre que decía que le pondría al niño era exactamente ese, Remigio. Miré otra vez al bebé dormido y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia de afuera. ¿Sería posible o era solo casualidad? Remigio no es un nombre tan raro. Podía ser solo mi cabeza cansada inventando conexiones donde no las había. Pero entonces, ¿por qué me latía tan fuerte el corazón? Porque sentía que ese bebé había cruzado mi camino por algún motivo más grande. El letrero indicando La Piedad apareció en la carretera, sacándome de vuelta a la realidad. El puesto policíaco estaba justo en la entrada del pueblo. Primero el bebé necesitaba cuidados médicos, después pensaría en lo demás. Pero una cosa ya sabía. Mi vida acababa de cambiar para siempre, ahí en una carretera desierta bajo la lluvia. El camino hasta el puesto policíaco de La Piedad parecía no acabar nunca. 20 kilómetros pueden ser una eternidad cuando traes un bebé abandonado durmiendo en el asiento del copiloto y 1000 pensamientos atropellándose en tu cabeza. Manejé despacio, como nunca había manejado antes. Yo, que siempre fui conocido por llegar antes del tiempo en las entregas, ahora apenas pasaba de los 60 por hora, con miedo de que cualquier brinco pudiera despertar o lastimar al pequeño Remigio. En cada curva estiraba el brazo derecho, como si fuera un cinturón de seguridad humano, protegiendo ese bulto de manta que respiraba tranquilamente. La lluvia seguía cayendo, ahora más débil, golpeando el parabrisas en un ritmo casi hipnótico. El limpiador iba y venía, y yo me perdía en las memorias que ese nombre, Remigio, había desenterrado en mí. Mi hermano Evaristo. La última vez que lo vi fue en esa pelea por dinero. Él decía que lo andaban persiguiendo y desapareció. Lalo era 3 años menor que yo. Crecimos juntos en un ranchito pequeño en Degollado, en el interior de Jalisco. Nuestro papá trabajaba como tractorista en ranchos ajenos. Casi nunca estaba en casa. Nuestra mamá lavaba ropa para afuera y era ella la que sacaba adelante la casa. No era una vida fácil, pero nos las arreglábamos. Desde chico, Lalo era el más listo. Tenía labia, sabía platicar, hacerse amigo de todo mundo. En la escuela, aunque no estudiara mucho, siempre se las arreglaba bien. Tenía una manera especial de caerles bien a los maestros. Yo era todo lo contrario, callado, trabajador, pero sin ese brillo que tenía Lalo. Cuando cumplí 18 años, me metí a la vida de trailero, siguiendo los pasos de mi tío Abundio. Lalo se quedó en el pueblo, consiguió chamba en una ferretería, pero el dinero nunca le alcanzaba para sus ambiciones. «Tú te la pasas recorriendo todo México para ganar una miseria», me decía cuando regresaba a casa. «Hay que ser vivo, mano. Hay maneras más fáciles de hacer lana», pero yo siempre le contestaba lo mismo. «Prefiero ganar poco de manera honesta que mucho por el camino chueco». Fue cuando él empezó a cambiar. Ropa nueva, celular caro, andando con gente diferente. Nuestra mamá ya había muerto para esa época de un cáncer que se la llevó en menos de 6 meses. Nuestro papá había desaparecido en el mundo desde hacía años. Ni sabíamos si seguía vivo. Éramos nomás nosotros dos. Y yo me sentía responsable por mi hermano menor. Una noche había llegado de un viaje largo, 3 semanas en la carretera. Entré a la casa, la misma casita humilde que había sido de nuestra mamá y que ahora compartíamos. Y sentí el olor. Había gente fumando cosas raras ahí, y no era solo cigarro. Lalo estaba en la sala con 3 tipos que nunca había visto, maletas abiertas en el suelo, llenas de dinero. Uno de ellos contaba los billetes, separándolos en montones. Cuando me vio, Lalo se puso blanco como papel. «¿Qué es esto, Lalo?», le pregunté ya sabiendo la respuesta. Él mandó a los tipos que se fueran rápido. Después trató de explicarme que era solo un negocio temporal, que él nomás estaba guardando un encargo para unos amigos. Pero yo no era tonto. «Estás metido con gente peligrosa», le dije. «Esto va a acabar mal». Fue nuestra primera pelea fea. Él gritó. Yo grité. Él dijo que yo no entendía nada de la vida, que era un menso por trabajar tanto para ganar tan poco. Yo le dije que iba a acabar muerto o en la cárcel si seguía en ese camino. Al final, me empujó
y salió azotando la puerta. Regresó 2 días después, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado entre nosotros. La confianza se había quebrado. En las semanas siguientes, él parecía nervioso, siempre viendo por encima del hombro. Recibía llamadas y salía corriendo. Una noche lo caché guardando una pistola debajo del colchón. «Por el amor de Dios, Lalo, ¿en qué hoyo te metiste?», le pregunté. Fue ahí cuando se vino abajo. Se sentó en la orilla de la cama y lloró como no lo veía desde que éramos niños. Entre sollozos, me contó que se había metido con agiotistas, que les debía dinero a gente peligrosa, que había hecho algunas entregas para ellos y una salió mal. La policía había agarrado al tipo que andaba con él, y ahora los jefes pensaban que Lalo los había entregado. «Me van a matar, mano», me dijo temblando. «Y si se enteran de ti, de nuestra casa, van a venir por ti también». Traté de convencerlo de que fuera a la policía, de que pidiera protección, pero se rió con una risa amarga. «¿Tú crees que la policía va a proteger a un don nadie como yo? Me van a meter a una celda y se van a olvidar de que existo». Esa noche hicimos las paces, platicamos mucho, planeamos qué hacer. Él se iba a ir a empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esa gente. Yo le daría dinero para que se estableciera, lo ayudaría en lo que pudiera. Antes de irse a dormir, acostado en la cama del cuarto de al lado, me dijo algo que en ese momento me pareció extraño. «¿Sabes, Teófilo, si algún día tengo un hijo, le voy a poner Remigio? Era el nombre del abuelito, ¿te acuerdas?». Sí, me acordaba. Nuestro abuelo materno que murió cuando éramos pequeños, pero que Lalo adoraba. Me pareció raro que hablara de eso justo esa noche, pero le contesté, «Va a ser un buen nombre». A la mañana siguiente había desaparecido. Se llevó solo una mochila con algo de ropa y el dinero que yo le había dado. Casi 3 meses de mi trabajo. Dejó un papelito corto. «Es mejor así, no me busques. Un día regreso». Eso fue hace 12 años. Nunca más supe de él. Los primeros años lo busqué como loco. Llamaba a hospitales, delegaciones, albergues. Recorría México con su foto en la cartera, enseñándosela a otros traileros preguntando si alguien lo había visto. Nada. Con el tiempo, el dolor se fue volviendo menos agudo, pero nunca desapareció completamente. A veces, cuando paraba en alguna ciudad nueva, todavía me sorprendía viendo las caras en la calle, buscando a mi hermano, o soñaba con él, siempre el mismo sueño. Él regresando a casa, sonriendo, diciendo que ya todo estaba bien. Pero la vida siguió. Yo continué en la carretera haciendo lo que sé hacer, cargar México en las espaldas. Nunca me casé, nunca tuve hijos. La carretera se volvió mi compañera, mi tráiler se volvió mi casa, y la ausencia de mi hermano se volvió un dolor con el que aprendí a convivir. Y ahora, como una broma del destino, estaba manejando en la lluvia con un bebé llamado Remigio a mi lado. Un bebé abandonado en medio de la nada con un papelito que decía, «El papá desapareció, nos están persiguiendo». ¿Casualidad? Tal vez. Remigio no es un nombre tan raro. Historias de madres desesperadas huyendo de problemas, desgraciadamente, son demasiado comunes en este México. Pero algo dentro de mí no podía aceptar que fuera solo casualidad. Era como si todas las piezas quisieran encajar, pero yo todavía no podía ver el cuadro completo. Con cuidado mientras manejaba, estiré la mano y jalé un poco la manta que cubría al bebé. Siguió durmiendo, la respiración tranquila en la oscuridad de la cabina, iluminado apenas por las luces del tablero y los faros ocasionales que venían en dirección contraria. Examiné mejor la carita. La nariz parecía la nariz de Lalo cuando era bebé. Me acordaba de las fotos viejas que nuestra mamá guardaba en un álbum desteñido. La forma de la barbilla también, pero podía ser solo mi imaginación desesperada por encontrar conexiones. Entonces vi algo que me hizo tragar grueso. Acomodando mejor la manta, me di cuenta de que lo que había pensado que era un pañalito con el nombre bordado era, en realidad, una cobijita de bebé. Y en la esquinita, además del nombre Remigio, había algo más, un dibujo bordado de un tractorcito amarillo. Mi corazón casi se para. Ese tractor era igual al dibujo que hacía Lalo cuando era niño.
Él dibujaba tractores en todos los cuadernos de la escuela porque soñaba con tener uno igual al que manejaba nuestro papá. Era su dibujo, la manera exacta como él hacía las ruedas, la cabina, hasta el color amarillo característico. Dios mío, susurré, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. En ese exacto momento, como si hubiera oído mi voz, el bebé abrió los ojos, unos ojos oscuros, profundos, que me miraron con una intensidad desconcertante para alguien tan pequeño. Los ojos de Lalo. El letrero indicando la entrada a la Piedad apareció frente a mí, sacándome de ese momento casi místico. El puesto policíaco estaría a la derecha después del primer semáforo del pueblo. Yo sabía que tenía que entregar al bebé a las autoridades. Era lo correcto, el procedimiento adecuado. Pero ahora, con todas esas conexiones apareciendo, con esa sospecha creciendo dentro de mí, sentí un apretón en el pecho, como si de alguna manera estuviera abandonando al bebé una segunda vez. «No te preocupes, pequeño», le dije bajito, mientras reducía para entrar al pueblo. «Voy a cuidarte si eres quien creo que eres, o aunque no lo seas. No te voy a abandonar». Sus ojos, todavía fijos en mí, parecían entender cada palabra. Y entonces, antes de dar vuelta para entrar al estacionamiento del puesto policíaco, hizo algo que apretó aún más mi corazón. Sonrió, una sonrisa pequeña, sin dientes, de bebé, pero fue como si el sol hubiera salido dentro de esa cabina oscura y lluviosa. En ese momento, supe. No importaba lo que dijeran las autoridades, no importaban los procedimientos legales, no importaba si mis sospechas estaban correctas o equivocadas. Ese bebé había entrado a mi vida por algún motivo, y yo iba a descubrir cuál. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Se habrían quedado con el bebé o lo habrían entregado sin más? La verdad es que en ese momento mi mundo se puso de cabeza y no sabía si estaba haciendo lo correcto. El puesto policíaco de la Piedad era pequeño, de esos por los que pasas derechos y parpadeas. Una construcción sencilla, con 2 patrullas viejas estacionadas enfrente y una placa desteñida. Cuando entré cargando al bebé, la recepcionista abrió los ojos como si hubiera aparecido con un extraterrestre en los brazos. «Buenas noches», dije todavía medio nervioso. Hablé hace rato sobre un bebé que encontré abandonado en la carretera. La muchacha, que debía tener unos 20 y tantos años, se levantó de un brinco y llamó al de guardia. Luego apareció un policía de mediana edad, pelo canoso y ojeras profundas, de esos que ya han visto mucho en esta vida. Sargento Contreras, según la placa. «¿Dónde exactamente encontró al niño?», me preguntó después de que le expliqué todo. «En la Federal 15, unos 20 kilómetros antes de llegar acá. Estaba en una caja escondido en el monte. Mientras yo hablaba, apareció una policía mujer y prácticamente me quitó a Remigio de los brazos. Fue tan rápido que ni tuve tiempo de protestar. Se lo llevó a una sala al fondo, diciendo que iba a revisar su estado de salud hasta que llegara la ambulancia. Me quedé ahí de repente, con los brazos vacíos, sintiendo una sensación extraña de pérdida. El sargento me hizo contar toda la historia otra vez, anotando detalles, preguntando sobre carros sospechosos que pudiera haber visto en la carretera, si noté algo extraño en los alrededores. Le enseñé el papelito que había encontrado con el bebé. Lo leyó, movió la cabeza y suspiró. Desgraciadamente no es la primera vez que vemos algo así, pero generalmente los dejan enfrente de iglesias, hospitales, no en medio del monte. ¿Cree que la mamá esté corriendo peligro de verdad?, pregunté. Difícil decir. Puede ser un caso de violencia doméstica, narcotráfico, deudas, o simplemente una mamá que no tenía condiciones e inventó toda esta historia para aliviar la culpa. Eso me molestó. No sé por qué, pero yo le creía a ese papelito. Había verdad en él, desesperación real. «¿Y qué va a pasar con el bebé ahora?», pregunté, tratando de mantener la voz neutra, como si fuera solo curiosidad. «Protocolo estándar. Se lo van a llevar al hospital, le van a hacer exámenes, verificar su estado de salud. Después va a un albergue temporal mientras tratamos de localizar a la mamá o algún familiar. Si no encontramos a nadie en algunos meses, entra al sistema de adopción». ¿Sistema de adopción? Esas palabras me cayeron como piedra en el estómago. Imaginar a Remigio, que tal vez fuera mi sobrino, siendo echado al sistema, pasando de albergue en albergue,
tal vez nunca encontrando una familia. Era demasiado para mí. ¿Y si aparece un pariente?, pregunté, escogiendo las palabras con cuidado. El sargento me miró con más atención. «¿Usted sabe algo que no nos está contando?» Dudé. ¿Qué iba a decir? ¿Que sospechaba que el bebé era hijo de mi hermano desaparecido hace 12 años? ¿Basado en qué? ¿Un nombre bordado y un dibujo de tractor? Iban a pensar que estaba loco, o peor, que estaba inventando historia para quedarme con el bebé. «No, no sé nada», mentí. «Solo me preocupé por el pequeño». Asintió, pero me di cuenta de que se quedó desconfiado. Me pidió que esperara mientras hacía unas llamadas. Me senté en una banca de madera incómoda, viendo el reloj en la pared que marcaba casi las 5 de la mañana. La ambulancia llegó unos 20 minutos después. Vi cuando se llevaron a Remigio, ahora despierto y llorando en una especie de incubadora portátil. Traté de acercarme para verlo una última vez, pero uno de los paramédicos me detuvo, diciendo que solo personal autorizado podía acercarse. Me quedé ahí parado en medio de la delegación, viendo partir la ambulancia con las luces parpadeando, llevándose al bebé que por algunas horas había sido como mío. El sargento regresó y me pidió que firmara unos papeles. El relato completo de cómo encontré al bebé, mis datos personales, teléfono de contacto. Pregunté si me podían informar sobre el estado del bebé y si encontraban a la mamá. Dijo que no era procedimiento estándar, pero anotó mi número de todas maneras. «Usted hizo un buen trabajo hoy», me dijo, apretándome la mano. Mucha gente habría ignorado el llanto, o peor, habría fingido que no vio nada. Salí de la delegación cuando el día ya estaba clareando. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y pesado. Me subí a mi tráiler y me quedé sentado ahí sin prender el motor, viendo hacia la nada. Debía seguir viaje. La carga tenía que llegar a Morelia. Mi patrón se iba a quejar del retraso. La vida tenía que continuar, pero no podía. Algo me detenía ahí. Yo sabía que no era casualidad. Este niño se cruzó en mi camino por algún motivo. Prendí el motor y manejé hasta el hospital municipal a unas 10 cuadras de ahí. Era un edificio sencillo, de 2 pisos, con una pintura amarillenta descascarándose en las paredes. Estacioné el tráiler con dificultad en el pequeño patio y entré. En recepción, pregunté sobre el bebé que acababa de llegar. La que atendía, una señora de edad con lentes gruesos, me miró con desconfianza. «¿Es usted pariente?» Dudé por un segundo. «Soy el que lo encontró en la carretera», suavizó la expresión. «Ah, el héroe. Las enfermeras ya están comentando. El bebé está bien por lo que sé. Le están haciendo exámenes, pero aparentemente no tiene señales de maltrato o desnutrición». Eso me alivió un poco. Por lo menos Remigio había sido bien cuidado antes de ser abandonado. Fuera quien fuera la mamá, parecía haber hecho lo posible antes de llegar a esa situación desesperante. «¿Puedo verlo?», pregunté, sabiendo que la respuesta sería no. «Lo siento mucho, solo parientes autorizados». Salí del hospital con una sensación extraña. Por un lado, alivio de saber que el bebé estaba bien. Por otro, un vacío inexplicable, como si hubiera perdido algo que ni sabía que quería. Regresé al tráiler y seguí viaje hasta Morelia. Entregué la carga, di explicaciones medio vagas sobre el retraso y agarré la carretera de regreso. Pero en vez de seguir mi camino normal, regresé a La Piedad. No pude dormir bien por días. Cada vez que cerraba los ojos veía la carita de Remigio, oía su llanto en medio de la lluvia y me quedaba pensando, ¿y si es hijo de Lalo de verdad? ¿Y si es mi sobrino? No puedo abandonarlo una segunda vez. Empecé a ir todos los días al hospital, llevando pañales, leche en polvo, ropita que compraba en un comercio local. Las enfermeras ya me conocían, me dejaban ver al bebé por el vidrio de la sala donde estaba. Cuando me veía, movía los bracitos como si me reconociera. Una semana después, supe que lo iban a transferir a un albergue en Morelia. Algo dentro de mí se rompió con la noticia. No podía dejar que eso pasara. Fue cuando decidí que tenía que actuar. Si Remigio era en verdad mi sobrino, necesitaba pruebas. ¿Ustedes creen que debería haber peleado por ese bebé desde el principio o hice mal en meterme en algo que no me correspondía? No sé.
Tal vez estaba loco, pero sentía que ese niño era mi responsabilidad. Empecé a buscar información por mi cuenta. Fechas, ciudades, nombres de madres desaparecidas. Preguntaba en cada gasolinera donde paraba. Enseñaba la foto de mi hermano Lalo que todavía cargaba en la cartera. ¿Vio a este hombre? Tal vez usando otro nombre, tal vez con una mujer joven embarazada. La mayoría me veía como si estuviera loco. Algunos fingían acordarse solo para ganarse unas monedas, pero yo sabía que en algún lugar había respuestas. Conseguí un abogado barato en Morelia. Le expliqué mi sospecha. Me dijo que sin pruebas concretas de parentesco, sería muy difícil conseguir la custodia del bebé. Necesitábamos una prueba de ADN, pero para eso necesitaría encontrar a mi hermano primero o probar legalmente que él era el papá desaparecido. Parecía un callejón sin salida, pero yo no me iba a dar por vencido. Cada vez que visitaba a Remigio en el albergue, ahora logrando cargarlo por algunos minutos bajo supervisión estricta, tenía más certeza. Esa sonrisa, esos ojos, hasta la manera de fruncir la frente cuando se concentraba. Era Lalo en miniatura. Una de las cuidadoras del albergue, doña Esperanza, parecía entender mi situación. Me veía todos los días llevando cosas para el bebé, pasando todo mi tiempo libre ahí. «Te encariñaste mucho con él, ¿verdad?», me comentó una tarde mientras yo le daba biberón a Remigio. «Más de lo que imaginé que fuera posible», confesé. Sonrió con esa sabiduría de quien ya ha visto muchas historias como la mía. «Sabes, a veces la familia no es solo cuestión de sangre, es cuestión de quién está dispuesto a amar, a cuidar, a estar presente». Sus palabras se me quedaron martillando en la cabeza. Aunque Remigio no fuera hijo de Lalo, y yo cada vez estaba más convencido de que sí lo era, yo ya lo amaba como si fuera mío. Ya no podía imaginar mi vida sin esa sonrisa desdentada, sin esas manitas agarrando mi dedo. Esa noche, acostado en la cabina de mi tráiler estacionado cerca del albergue, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad sobre Remigio, sobre mi hermano, sobre la mujer que escribió ese papelito desesperado. Y sin importar el resultado, no iba a abandonar a ese bebé. Porque algunas cosas en la vida no pasan por casualidad. Encontrar a un bebé llamado Remigio, con un dibujo de tractor igual al que hacía mi hermano, exactamente en la carretera por la que yo pasaba esa noche lluviosa. Eso no era casualidad, era destino. 2 semanas pasaron desde que encontré a Remigio en la orilla de la carretera. 2 semanas en que mi vida se volteó completamente. Yo, que solo pensaba en cumplir mis fletes y regresar a la carretera, ahora me veía dividido entre el trabajo y las visitas diarias al albergue en Morelia. En ese tiempo, conseguí un permiso especial para visitar al bebé regularmente. Creo que las trabajadoras sociales se conmovieron con mi historia, o se cansaron de verme todos los días en la puerta, como perro abandonado. El hecho es que ahora podía pasar algunas horas con él, dándole biberón, cambiándole pañal, tratando de hacer que durmiera. Pero eso no era suficiente. Yo necesitaba respuestas. Una tarde de jueves estacioné mi tráiler en una gasolinera abandonada a la salida de Guadalajara. Era un lugar que conocía bien. La gasolinera Horizonte, que cerró hace unos 5 años cuando abrieron la nueva autopista. Ahora solo quedaban las bombas oxidadas, el edificio con las ventanas rotas y un viejo que cuidaba para que los vándalos no destruyeran todo. Ese viejo era don Crescencio, un despachador jubilado que decidió quedarse a vivir ahí mismo después de que cerró la gasolinera. Tenía un cuartito atrás, una huertita pequeña y algunos perros callejeros que le hacían compañía. Era conocido por todos los traileros de la región como una especie de biblioteca ambulante. Si querías saber algún chisme, historia vieja o necesitabas un contacto, don Cres era el hombre. «Teófilo», gritó cuando me vio bajando del tráiler. «¿Cuánto tiempo, hijo? Pensé que habías cambiado de ruta». Vino cojeando hacia mí, apoyado en un bastón improvisado con un palo de escoba. Debía tener sus 70 y tantos años, pero los ojos azules todavía eran listos como los de un chamaco. Don Cres le apreté la mano con fuerza. «Necesito su ayuda», sonrió mostrando la falta de algunos dientes. «Ayuda de la manera que estás tan serio. ¿O es problema con mujer o con dinero?» «Ni una ni otro»,
le contesté mientras lo seguía hasta la parte de atrás de la gasolinera, donde tenía una mesa de madera cubierta por una lona improvisada. Es sobre un bebé que encontré. Le conté toda la historia, sobre la noche lluviosa, el llanto en el monte, el papelito, mis sospechas sobre que fuera hijo de mi hermano desaparecido. Don Cres me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, los ojos fijos en los míos, como si estuviera evaluando no solo la historia, sino mi sinceridad. Cuando terminé, se levantó con dificultad y entró al cuartito, regresando minutos después con un cuaderno viejo de esas agendas que las gasolineras regalaban al final del año. «Anoto todo aquí», dijo hojeando las páginas amarillentas. «Todo el que pasa, todo lo que escucho. Nunca se sabe cuándo una información puede ser útil». Se detuvo en una página y pasó el dedo por el papel. Aquí, unos 4 meses atrás, por febrero, apareció una muchacha en la gasolinera. Estaba embarazada, bien panzoncita. Me preguntó si yo conocía algún lugar donde pudiera quedarse unos días, lejos de la vista de otros. Dijo que estaba huyendo del marido violento. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era? Jovencita, no debía tener ni 25 años, pelo oscuro, largo, bonita, pero con esa cara de quien no duerme bien desde hace tiempo. Usaba un abrigo muy grande para ella, aunque hacía calor, típico de quien está escondiendo moretones. ¿Y qué pasó con ella? Le indiqué la pensión de Doña Remedios allá en Sahuayo, un lugar sencillo, pero honesto. Doña Reme tiene corazón blando para mujeres en dificultades. Seguro la acogió. Anoté la dirección de la pensión con las manos temblando de ansiedad. Era una pista, la primera pista concreta. «Hay una cosa más», continuó don Cres. «La muchacha dijo unas cosas extrañas. Dijo que el papá de su bebé no era quien todo mundo pensaba, que se había muerto por dentro, vaya a saber qué significa eso, y que él tenía otro nombre antes». Esas palabras me pegaron como puñetazo. Otro nombre antes. Era exactamente lo que pasaría si mi hermano hubiera asumido una identidad falsa después de desaparecer. ¿Dijo cuál era ese nombre o cómo se llamaba ella? Don Cres se rascó la barba canosa. El nombre de ella era Esperanza, me acuerdo bien. El de él no lo mencionó, solo dijo que estaba asustada porque la habían encontrado otra vez. Le agradecí a don Cres dejándole un billete de 500 que trató de rechazar, pero insistí. Es por su tiempo y su memoria privilegiada. Al día siguiente estacioné mi tráiler enfrente de la pensión en Sahuayo, un pueblito pequeño a unos 30 kilómetros de Guadalajara. La pensión Remedios era una casa vieja de 2 pisos, pintada de un azul desteñido. Había macetas de plantas por toda la terraza y un perro viejo durmiendo en la entrada. Doña Remedios era exactamente como me la imaginé, una señora de unos 60 años, pelo pintado de caoba, usando un delantal florido y con una expresión desconfiada cuando me vio. Un hombre barbón preguntando por una muchacha embarazada. «¿Para qué la quiere?», preguntó, los brazos cruzados enfrente del pecho. Decidí ser honesto. Le enseñé la foto del bebé que tenía en el celular, tomada durante una de mis visitas al albergue, y le conté cómo lo encontré. Creo que es hijo de la muchacha que se hospedó aquí, y también sospecho que es mi sobrino, hijo de mi hermano desaparecido. Su expresión se suavizó un poco. La Esperanza, pobrecita, llegó aquí muy asustada. Se quedó casi 2 meses hasta que nació el bebé. Pagaba puntual con dinero que recibía de alguien. Nunca dijo de quién. Salía poco, siempre viendo por encima del hombro. ¿Y qué pasó con ella después de que nació el bebé? Doña Remedios suspiró hondo, señalando una silla para que me sentara. Dio a luz aquí mismo. No quiso ir al hospital. Tenía miedo de registrar el nombre. Decía que la iban a encontrar por los documentos. Una partera del pueblo ayudó en el parto. Niño fuerte y sano. Hizo una pausa como si estuviera reviviendo la escena. Se quedó unos 10 días más recuperándose. Después, una noche, llegó un carro aquí. Ella bajó con el bebé, habló con quien estaba en el carro y cuando regresó estaba pálida como cera. Dijo que tenía que huir esa misma noche, que habían descubierto dónde estaba. ¿Dijo quiénes eran ellos? No directamente, pero una vez la oí hablando por teléfono con alguien.
Decía que no iba a entregar al bebé a esos malditos, que prefería morir, que si el papá no podía proteger al hijo, ella lo iba a proteger. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que doña Remedios podía oírlo. Eso encajaba exactamente con la teoría que me estaba formando. Mi hermano metido con gente peligrosa, tal vez usando otro nombre, y la mamá del bebé huyendo para proteger al niño. ¿Dejó algo aquí? Cualquier cosa. Doña Remedios dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. «Ven conmigo», dijo por fin. Me llevó hasta un cuartito en el fondo de la casa. Era sencillo, una cama individual, un ropero viejo, una mesita. Doña Remedios abrió el cajón de la mesita y sacó un sobre. Dejó esto por si alguien venía a buscarla. Dijo que sabría si era la persona correcta. Agarré el sobre con las manos temblorosas. Estaba sellado. «¿Cómo sabe la señora que soy la persona correcta?» Doña Remedios sonrió por primera vez. «Tienes los mismos ojos del bebé». Y la esperanza dijo que la persona correcta sería alguien que se preocupara por el papá del niño, aunque después de todo. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano y una foto. La foto mostraba a una mujer joven de pelo oscuro cargando a un bebé recién nacido. A su lado, medio de espaldas, como si no quisiera aparecer, estaba un hombre. Aunque en la foto mala, tomada con poca luz, reconocería ese perfil en cualquier parte. Evaristo, mi hermano. Con el corazón en la garganta, desdoblé la carta. «Para quien encuentre a mi hijo, si estás leyendo esto, probablemente no logré mantenernos seguros. Mi nombre es Esperanza. El papá de mi hijo se llamaba Miguel cuando lo conocí, pero después descubrí que tenía otro nombre, Evaristo. Él nunca me contó toda la verdad, pero sé que huía de algo grande, algo peligroso. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Meses después regresó diciendo que teníamos que huir, que gente peligrosa había descubierto lo del bebé y lo querían usar para encontrarlo. Él tenía otro nombre, otra vida antes de mí. Pero sé que me amaba y amaba a nuestro hijo. Si él no puede proteger a Remigio, yo haré lo posible. Por favor, cuida a mi hijo. Él es inocente en todo esto. Esperanza». Cuando terminé de leer, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el papel. Era verdad. Todo lo que sospechaba era verdad. Remigio era hijo de Lalo, mi sobrino. Le agradecí a doña Remedios y salí directo al tráiler, la cabeza dándome vueltas con todas las revelaciones. Ahora tenía pruebas concretas. Tenía un nombre, Esperanza, y sabía que mi hermano estaba vivo, por lo menos hasta hace poco. Pero ¿dónde estaría ahora? ¿Y qué le pasó a Esperanza después de que huyó con el bebé? ¿Por qué abandonó a Remigio en la orilla de la carretera? Sentado en la cabina de mi tráiler, viendo la foto que mostraba a mi hermano parcialmente de espaldas, al lado de la mujer y el bebé, sentí una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de finalmente encontrar a Lalo después de tantos años, y miedo de lo que más podría descubrir en esta búsqueda. Una cosa era segura. Ya no había vuelta atrás. Iba a encontrar a mi hermano y descubrir toda la verdad, costara lo que costara. Por mí, por él y principalmente por el pequeño Remigio, de quien ahora tenía certeza absoluta. Era sangre de mi sangre. ¿Creen que hice lo correcto al meterme tan profundo en esta búsqueda? ¿O debería haber dejado las cosas como estaban y simplemente haber intentado adoptar al niño? La verdad es que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que saber toda la verdad. Encontrar a Lalo no fue tan difícil como pensé. Después de tener el nombre falso que había usado, Miguel, y saber que estuvo en Saguayo, solo fue cuestión de preguntar en los lugares correctos. Un bar, una cantina donde había trabajado como seguridad. Alguien se acordaba de él. Alguien más sabía que lo habían arrestado hacía unos meses. El reclusorio de Puente Grande, en Jalisco. Ahí estaba mi hermano. El día que fui a visitarlo, mis manos temblaban tanto que apenas podía firmar los papeles de entrada. 12 años. 12 años sin ver a Lalo, sin saber si estaba vivo o muerto, si pensaba en mí, si se arrepentía de haberse ido. Cuando lo trajeron a la sala de visitas, casi no lo reconozco. Estaba flaco, con el pelo cortado al ras.
la piel pálida de quien no ve el sol. Pero eran los mismos ojos que había visto en Remigio. Se quedó paralizado cuando me vio. Por un momento pensé que no me iba a reconocer, pero entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «Teófilo», susurró, «¿cómo me encontraste?» «Encontré a tu hijo», dije simplemente, la voz finalmente saliendo. «A Remigio». Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. La transformación en la cara de mi hermano fue algo que nunca voy a olvidar. En cuestión de segundos pasó del shock a la desesperación, después a un alivio tan profundo que parecía dolor físico. ¿Está vivo?», preguntó en un susurro casi inaudible, las manos esposadas temblando sobre la mesa. Saqué mi celular y le enseñé la foto más reciente que había tomado del bebé el día anterior a mi viaje. Remigio estaba sonriendo con un mameluco azul que le había llevado. Lalo estiró las manos esposadas tratando de tocar la pantalla, como si pudiera alcanzar al hijo a través de la imagen. Un sollozo se le escapó de la garganta. «¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Esperanza?» Miré otra vez a los guardias. Tenía que escoger las palabras con cuidado. «Está en un albergue por ahora. Está bien. Es un bebé fuerte y sano», respondí bajito. Sobre la mamá, no sé. Encontré al bebé abandonado en la orilla de la carretera hace unas semanas. Tenía un papelito. Saqué de la mochila una copia del papelito original que se había quedado con la policía. «Cuida de él. El papá desapareció. Nos están persiguiendo. Él no tiene la culpa de nada». Lalo leyó el papelito varias veces, las lágrimas ahora corriendo libremente por la cara flaca. Dios mío, debe estar muerta», murmuró más para sí mismo que para mí. «La agarraron. ¿Quién es Lalo? ¿Quién los andaba persiguiendo? ¿Quiénes son ellos?» Levantó los ojos hacia mí y vi algo que nunca había visto antes en mi hermano menor. Miedo puro y absoluto. «Teófilo», empezó con voz baja y urgente, «no tienes idea en lo que te estás metiendo. Esa gente no son gente común, son peligrosos de verdad. Necesito saber, Lalo. Encontré a tu hijo. Estoy tratando de entender qué pasó. Ya hablé con doña Remedios de la pensión en Sahuayo. Leí la carta que Esperanza dejó ahí. Sé que estabas usando otro nombre, huyendo de algo». Cerró los ojos por un instante, como si estuviera reviviendo memorias dolorosas. «Empezó debiendo dinero al agiotista equivocado», dijo finalmente. «Al principio era poco, pero los intereses, no te imaginas. Y cuando no pude pagar, me ofrecieron una manera de trabajar para ellos para abonar la deuda». «¿Qué tipo de trabajo?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Transportar cosas, personas a veces. No te voy a mentir. Hice cosas de las que no me siento orgulloso. Pero cuando traté de salirme, cuando dije que ya había pagado suficiente, se rieron en mi cara. Dijeron que sabía demasiado, que había visto demasiado». Hizo una pausa, tragando saliva. «Fue cuando decidí desaparecer. Conseguí documentos falsos, cambié de nombre, me fui a otra ciudad, empecé una vida nueva como Miguel Morales. Conocí a Esperanza. Ella era mesera en un bar donde yo trabajaba de seguridad. Nos enamoramos. Por un tiempo pensé que había logrado dejar el pasado atrás. Pero te encontraron», completé. «No de inmediato. Estuve casi 3 años sin problemas. Cuando Esperanza se embarazó fue el momento más feliz de mi vida. Teófilo. Iba a ser papá. Iba a hacer todo diferente a nuestro papá. Iba a estar presente. Iba a ser un hombre decente». Sonrió por un momento, una sonrisa triste llena de sueños perdidos. Pero entonces, cuando ella estaba en el 6º mes, vi a uno de los tipos de la organización en la ciudad. Entré en pánico. No podía arriesgar nada con Esperanza embarazada. Así que huí otra vez sin explicarle bien. Solo le dejé un papelito diciendo que tenía problemas del pasado y que era mejor que me olvidara. «Pero regresaste», dije, acordándome de la carta de Esperanza, de la foto donde él aparecía parcialmente. «Regresé cuando el bebé ya había nacido. No aguanté estar lejos. Necesitaba conocer a mi hijo, ver si estaban bien. Fue cuando descubrí que ellos habían encontrado a Esperanza. Estaban haciendo preguntas sobre mí en la ciudad.
Pensé que estaba siendo discreto, pero creo que me siguieron hasta ella. Lalo bajó la cabeza como si el peso de los recuerdos fuera demasiado. Le conté todo a ella sobre mi pasado, sobre el peligro. Al principio se enojó, pero después entendió. Decidimos huir juntos con el bebé. Lo planeamos todo, pero a última hora se le quebró la voz. A última hora recibí una llamada. Eran ellos. Dijeron que sabían sobre mi hermano trailero, sobre la casa en Degollado. Tenían fotos tuyas, Teófilo. Sabían tus rutas, los horarios. Dijeron que si no regresaba a trabajar para ellos, tú serías el primero en pagar. Sentí un escalofrío subirme por la espina. Durante todos estos años yo había sido la razón por la cual mi hermano nunca regresó a casa. Me amenazaron con matarte, así que desaparecí, continuó Lalo. Le dije a Esperanza que se escondiera con el bebé, que yo iba a resolver las cosas y después los encontraría. Regresé con los tipos fingiendo que iba a cooperar. Estaba tratando de ganar tiempo, juntar pruebas contra ellos para entregarlas a la policía. ¿Así fue como te agarraron? ¿Tratando de reunir pruebas? Asintió. Me agarraron con documentos falsos, pero el verdadero motivo del arresto fue que sabía demasiado. Alguien dentro de la policía trabaja para ellos. Fue armado, pero por lo menos aquí adentro estoy vivo. Si estuviera afuera... Uno de los guardias se acercó, avisando que nuestro tiempo se estaba acabando. ¿Y Esperanza? Pregunté urgentemente. ¿Qué puede haber pasado con ella? Si abandonó a Remigio en la carretera, solo puede ser porque estaban muy cerca. Ella nunca habría hecho eso a menos que fuera como último recurso. Era una mamá increíble, Teófilo. Amaba a nuestro hijo más que a nada. Voy a tratar de encontrarla, prometí. ¡No!, casi gritó, asustando hasta a los guardias. Después más bajo. No la busques. Si logró desaparecer, déjala así. Es más seguro. ¿Y Remigio? Dudó, viendo otra vez la foto en mi celular. No puede quedarse en un albergue, Teófilo. Ellos tienen gente en todas partes. Si descubren que es mi hijo... No necesitó completar la frase. Entendí perfectamente el peligro. ¿Qué sugieres entonces?, os pregunté, ya imaginándome lo que vendría después. Lalo me miró a los ojos con una intensidad que me hizo recordar cuando éramos niños y él me pedía que lo defendiera de los abusones de la escuela. Cuídalo por mí, mano, por favor. Eres la única persona en el mundo en quien confío, la única que puede mantener seguro a mi hijo. El guardia anunció que nuestro tiempo había terminado. Lalo agarró mis manos con las suyas esposadas. ¿Prometes que lo vas a cuidar? ¿Prometes que no lo vas a dejar acabar como yo? Antes de que pudiera responder, los guardias ya lo estaban jalando para llevárselo. Solo logré asentir con la cabeza, un gesto silencioso que selló un compromiso que cambiaría mi vida para siempre. Mientras se lo llevaban, Lalo gritó una última cosa. El nombre es en honor al abuelito y el tractor bordado. ¿Te acuerdas de nuestros dibujos? Quería que supiera de dónde venía, aunque yo nunca pudiera contárselo. La puerta se cerró y me quedé solo en la sala de visitas, aturdido con todo lo que acababa de oír. Mi hermano no era solo un hombre que había tomado malas decisiones en la vida. Era alguien que se había sacrificado para protegerme, que había sido separado de su propio hijo para mantenerlo a salvo, que estaba pagando un precio terrible por los errores del pasado. Y ahora yo estaba en medio de todo eso, con una decisión imposible en las manos. Cuando salí de la prisión, el cielo se estaba oscureciendo. Me senté en la cabina de mi tráiler por casi una hora, solo procesando todo, reviviendo cada palabra de la conversación. Me acordé de la expresión en la cara de Lalo cuando le enseñé la foto de Remigio, esa mezcla de alegría, dolor y esperanza, la desesperación en su voz cuando me pidió, no, me suplicó que cuidara a su hijo. «Cuídalo por mí, mano, por favor». Miré la fotito del bebé en el celular, esos ojitos oscuros tan parecidos a los de Lalo, esa sonrisa sin dientes que ya había conquistado mi corazón en las últimas semanas. Fue en ese momento que me di cuenta, no tenía ninguna decisión que tomar. En realidad, la decisión ya había sido tomada en el exacto instante en que oí ese llanto en la orilla de la carretera en una noche lluviosa.
Prendí el motor y agarré la carretera de regreso a Morelia, donde Remigio me esperaba en el albergue. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al manejar por la noche con las luces de los faros cortando la oscuridad enfrente de mí, sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo de lo que estaba por venir, de la gente peligrosa que mi hermano mencionó, de la enorme responsabilidad que estaba asumiendo, pero también determinación de hacer lo correcto, de proteger ese pedacito de vida que por algún milagro del destino había sido puesto en mi camino. La radio tocaba una canción vieja sobre familia y perdón. Parecía apropiado. Al final, lo que estaba a punto de hacer era tanto un acto de redención como de amor. Redención por los años en que no pude ayudar a mi hermano y amor por un niño que hasta unas semanas atrás ni sabía que existía. «Aguántate, Remigio», susurré hacia la carretera oscura enfrente de mí. «El tío Teófilo ya va llegando». Regresé del encuentro con mi hermano en la cárcel completamente trastornado. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, la alegría de haber finalmente encontrado a Lalo después de 12 años. Por otro, el peso de la historia que me contó, la magnitud de lo que me pidió. «Cuídalo por mi mano, por favor». Esas palabras hacían eco en mi mente mientras manejaba por la madrugada de regreso a Morelia. Hasta entonces, mis visitas a Remigio en el albergue estaban motivadas por la sospecha, después la certeza, de que era mi sobrino. Había el cariño, claro, el apego que fue creciendo con cada visita, pero nunca había realmente considerado la idea de criarlo. Yo, Teófilo, 47 años, trailero soltero, sin hijos, viviendo en la carretera. ¿Qué sabía yo sobre criar a un niño? ¿Cómo iba a conciliar los viajes con un bebé? ¿Y el peligro? Si lo que Lalo dijo era verdad, gente peligrosa podía estar buscando al niño. Me paré en una gasolinera para dormir unas horas antes de seguir viaje, pero el sueño no llegó. Me quedé viendo el techo de la cabina, viendo amanecer lentamente, pensando en cómo mi vida se había volteado en pocas semanas. A la mañana siguiente, fui directo al albergue. Necesitaba ver a Remigio. Tal vez eso me aclararía la mente. Doña Esperanza me recibió con una sonrisa acogedora, ya acostumbrada a mis visitas diarias. «¿Llegaste temprano hoy, Teófilo?», comentó guiándome a la sala donde estaban los bebés. «Remigio ya se bañó y desayunó. Está muy serio hoy, viendo todo con esos ojazos». Entré a la sala y ahí estaba, sentado en una de esas sillitas de bebé, jugando con un sonajero colorido. Cuando me vio, soltó el juguete inmediatamente y estiró los bracitos hacia mí, soltando esos grititos de alegría que solo los bebés saben hacer. Algo dentro de mí se derritió. Lo cargué y me agarró la barba con las manitas gorditas, riéndose como si eso fuera lo más chistoso del mundo. «¿Te reconoce?», dijo doña Esperanza, observando la escena. «Ya sabe que eres especial». «Le traje unas cositas», dije, entregándole la bolsa con pañales, toallitas húmedas y un osito de peluche que había comprado en el camino. «Siempre traes más de lo necesario», sonrió. «Es un bebé con suerte por tenerte, Teófilo». «¿Un bebé con suerte? ¿De verdad? Yo ni sabía si podría quedarme con él, si debería quedarme con él». «Doña Esperanza», empecé dudando. «Si, hipotéticamente, si yo quisiera hacerme cargo de Remigio, ¿cómo sería el proceso?». Sus ojos brillaron. «Sería un proceso de adopción o custodia, dependiendo de la situación. En el caso de él, como no sabemos quiénes son los papás, y si yo supiera», interrumpí, «si supiera quién es el papá, pero él no pudiera criar al bebé». Me miró con curiosidad. «Bueno, en ese caso, si tuvieras algún parentesco con el niño, podrías solicitar la custodia provisional mientras el papá estuviera imposibilitado. Sería más sencillo que una adopción completa». Pasé el resto de esa mañana con Remigio, dándole biberón, cambiándole pañal, haciéndolo dormir. Cada pequeño gesto se sentía natural, como si hubiera hecho esto toda la vida. Cuando se durmió en mis brazos, me quedé nomás viendo esa carita perfecta, los cachetes gorditos, las pestañas largas, la respiración tranquila. El niño sonreía cuando me veía. Parecía que él me había escogido.
En los días siguientes, hablé con un abogado especializado en derecho familiar. Le expliqué la situación, que el bebé era hijo de mi hermano que estaba preso, que la mamá había desaparecido, posiblemente en peligro. Le enseñé la carta de Esperanza, la foto donde aparecía Lalo, las pruebas que había reunido. «Es un caso complicado», dijo el abogado, un hombre de mediana edad con ojos cansados que parecían haber visto de todo. «Pero no imposible. Vamos a necesitar una prueba de ADN para probar el parentesco. Después meter una solicitud de custodia provisional, alegando abandono materno e imposibilidad paterna». «¿Y mis posibilidades?», pregunté nervioso. Siendo tío del niño, con un trabajo estable, sin antecedentes penales, yo diría que son buenas. Pero hay un problema. Tu profesión. Ser trailero. Exacto. El juez va a querer saber cómo pretendes cuidar a un bebé viviendo en la carretera. Puede ser un impedimento. Salí del despacho del abogado con más dudas que certezas. Tenía razón. ¿Cómo iba a criar a un bebé siendo trailero? Tendría que cambiar completamente mi vida, tal vez buscar otro trabajo, establecerme en un lugar fijo. Estaba en ese dilema cuando recibí una llamada de doña Esperanza 2 días después. «Teófilo, necesito contarte algo», me dijo con voz preocupada. «Vino una trabajadora social de Guadalajara hoy revisando la situación de los bebés sin familia definida. Remigio está en la lista para ser transferido a un albergue más grande que tiene más estructura para adopción». Mi corazón se heló. «¿Transferido cuándo?» «En una semana, máximo. Lo siento mucho. Sé lo mucho que te encariñaste con él». Colgué el teléfono sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Una semana. Tenía apenas una semana para decidir si asumiría la mayor responsabilidad de mi vida o dejaría que mi sobrino se fuera a un albergue en Guadalajara, posiblemente para ser adoptado por extraños, o peor, nunca ser adoptado y crecer de institución en institución. Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando de un lado para otro en el pequeño cuarto que había rentado en Morelia para estar cerca de Remigio. Pesaba los pros y contras. Trataba de imaginar cómo sería mi vida con un bebé, cómo haría para trabajar para mantenerlo seguro. De madrugada, llamé a mi patrón. Licenciado Arquímedes era dueño de la transportadora desde hacía más de 30 años y me conocía desde que empecé en la carretera. «Licenciado Arquímedes, necesito hablar con usted sobre una situación personal». Empecé nervioso. Le conté toda la historia de forma resumida, sin entrar en los detalles más complicados sobre el pasado de mi hermano. Hablé sobre el bebé abandonado, sobre descubrir que era mi sobrino, sobre la posibilidad de asumir su custodia. «¿Y qué quieres hacer, Teófilo?», me preguntó después de escuchar todo en silencio. «Ese es el problema, licenciado. No sé si pueda criar a un bebé siendo trailero. Tal vez tenga que dejar la carretera, buscar otro tipo de trabajo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después habló con una voz que mezclaba firmeza y comprensión. «Teófilo, eres el mejor chofer que tengo. Nunca has atrasado una entrega. Nunca has dado problemas. Eres respetado por todos. No quiero perderte, pero también entiendo que la familia es familia». Hizo una pausa antes de continuar. «Tengo una propuesta. Podemos ajustar tus rutas para viajes más cortos que te permitan regresar a casa con más frecuencia. Y en cuanto al bebé, no serías el primer hijo de trailero en crecer en la carretera. Conozco varios compañeros que crían a sus hijos así, especialmente cuando están pequeños». No esperaba eso. La gentileza de mi patrón, la disposición a encontrar una solución, me agarró por sorpresa. ¿De verdad cree que sea posible criar a un niño así? «Mi papá era trailero, Teófilo. Me crió prácticamente solo después de que murió mi mamá. Pasé buena parte de mi infancia en la cabina de un Dina viejo. Fueron los mejores años de mi vida». Esa conversación me dio lo que más necesitaba en ese momento: esperanza. Tal vez sí fuera posible, después de todo. En los días siguientes visité el albergue por horas, pasando el máximo tiempo posible con Remigio. Con cada sonrisa suya, cada vez que agarraba mi dedo con esa fuerza sorprendente de bebé, la duda disminuía un poquito. Una tarde,
Mientras lo mecía para que durmiera, abrió esos ojos oscuros, los ojos de Lalo, y me miró con una seriedad casi adulta. Después sonrió, una sonrisa tan pura y confiada que sentí como si estuviera recibiendo un mensaje directo. Confío en ti, tío. Sé que vas a hacer lo correcto. Esa noche, acostado en la cama del cuarto, viendo el techo, finalmente admití para mí mismo lo que ya sabía en el fondo del corazón. No iba a poder dejar que Remigio se fuera. No importaba lo difícil que fuera, no importaban los cambios que tendría que hacer en mi vida. Ese niño ya era parte de mí. La duda que me atormentaba, asumir a un hijo que no era mío o dejarlo en adopción, finalmente se disipó, porque en el fondo él ya era mi hijo. No por la sangre, aunque eso también fuera verdad, sino por el corazón, por ese vínculo inexplicable que se formó desde esa noche lluviosa en la orilla de la carretera. A la mañana siguiente llamé al abogado. «Quiero meter la solicitud de custodia», le dije sin dudas en la voz. «Vamos a hacer la prueba de ADN, reunir todos los documentos necesarios. Haré lo que sea necesario para quedarme con mi sobrino». La duda se había transformado en certeza. El miedo en determinación. No sabía cómo iba a ser. No tenía idea de los desafíos que estaban por venir, pero sabía con absoluta convicción que esa era la decisión correcta. Remigio no se iba a Guadalajara, no iba a crecer en albergues, pasando de familia temporal en familia temporal. Tenía un hogar ahora conmigo, y que Dios nos ayudara en el camino que teníamos por delante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que tomé la decisión correcta o estaba siendo muy impulsivo? A veces uno tiene que seguir el corazón, aunque la lógica diga otra cosa. El proceso de custodia no iba a ser fácil ni rápido. Eso el abogado me lo dejó bien claro. Necesitábamos probar el parentesco, explicar la situación del papá preso, justificar la desaparición de la mamá y todavía convencer al juez de que un trailero soltero podía criar adecuadamente a un bebé de pocos meses. Pero yo no podía esperar todo el proceso para sacar a Remigio del albergue. La transferencia a Guadalajara estaba programada para dentro de 3 días. Si se iba, sería mucho más difícil conseguir la custodia después. Una mañana de miércoles, estaba en el despacho de mi abogado Dr. Méndez, discutiendo posibilidades para impedir la transferencia, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. «Bueno», contesté desconfiado. «Tengo un recado de Miguel Morales», dijo una voz masculina áspera. «Es para el hermano». Sentí un escalofrío. Miguel Morales era el nombre falso de Lalo. ¿Quién sería este hombre? ¿Cómo consiguió mi número? «Estoy escuchando», respondí, haciéndole seña al abogado de que se quedara callado. «Me pidió que te entregara esto personalmente. Estoy en un Tsuru gris estacionado enfrente del juzgado. Ven solo». Colgué con el corazón acelerado. Podía ser una trampa. ¿Y si fueran las personas peligrosas que Lalo había mencionado? Por otro lado, ¿cómo sabrían de nuestra conexión? ¿De mi número? «Necesito salir un momento», le dije al abogado. «Teófilo, ¿qué pasó? Te pusiste pálido». «Solo una emergencia rápida. Ya regreso». Salí del despacho y caminé hasta el juzgado, que quedaba a 2 cuadras. Mi mente trabajaba a 1000. Debería haber avisado a alguien, tal vez a la policía, pero algo me decía que tenía que ir, que podía ser importante para Remigio. El Tsuru gris estaba exactamente donde el hombre dijo. Adentro, un tipo con gorra y lentes oscuros esperaba. Parecía nervioso, viendo constantemente por el espejo retrovisor. Me acerqué con precaución. Cuando me vio, bajó la ventana apenas lo suficiente para pasarme un sobre. «Miguel mandó esto. Dijo que entenderías». Agarré el sobre, pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, prendió el carro y se fue, perdiéndose en el tráfico. El sobre era sencillo, blanco, sin nada escrito por fuera. Lo abrí ahí mismo en la banqueta enfrente del juzgado. Adentro había 2 cosas, una carta manuscrita y un documento oficial, que parecía ser del registro civil con la firma de Lalo reconocida ante notario. Leí la carta primero. «Teófilo, si estás leyendo esto, es porque el flaco logró encontrarte. Es uno de los pocos aquí adentro en quien confío. Sé que te pedí mucho cuando te supliqué que cuidaras a Remigio.
Sé que tu vida va a cambiar completamente, pero necesito que entiendas, eres la única persona en el mundo que puede darle a mi hijo lo que se merece. Una familia, un hogar, una oportunidad de crecer lejos de las sombras que me persiguen. Junto con esta carta está un documento que firmé, reconociendo la paternidad de Remigio y nombrándote como su guardián legal en mi ausencia. Mi abogado aquí dijo que esto puede ayudar en el proceso de custodia. Si tienes valor, dale a Remigio la vida que yo nunca pude darle. Pero si es demasiado, si es una carga muy pesada, lo entiendo. Solo te pido que en ese caso no le cuentes a nadie sobre nuestra conexión. Es más seguro para el niño que nadie sepa quién es su papá. Sea cual sea tu decisión, gracias por haberme encontrado después de tantos años. Por un momento me sentí parte de una familia otra vez. Tu hermano, Evaristo. Las lágrimas me rodaron por la cara mientras leía la carta. El valor de mi hermano, la confianza que depositaba en mí, el amor que demostraba por el hijo que apenas conoció. Todo eso me pegó como una ola. El documento era exactamente lo que decía la carta. Una declaración oficial de paternidad con una petición formal para que yo, Teófilo Abundio Santibáñez, hermano del declarante, fuera nombrado guardián legal de Remigio Santibáñez Morales durante el periodo de reclusión del padre. Doblé los papeles con cuidado, los guardé en el bolsillo de la camisa y regresé al despacho del abogado con pasos decididos. «Doctor Méndez», le dije en cuanto entré, «acabo de recibir algo que puede cambiar todo». Le enseñé los documentos, que examinó con cuidado. «Esto es excelente, Teófilo. Con esta declaración de paternidad y el nombramiento de guardián hecho por el propio padre, podemos meter una solicitud de amparo para impedir la transferencia del bebé a Guadalajara. El juez tendrá que considerar estos documentos». Esa misma tarde el abogado protocolizó la solicitud y, contra todas las probabilidades, 2 días después recibimos la noticia. El juez había concedido el amparo. Remigio no sería transferido y yo recibiría la custodia provisional hasta que se juzgara el proceso completo. Cuando supe de la decisión, estaba en el cuarto organizando algunas cosas. Me senté en la cama sin poder creerlo. Iba a llevar a mi sobrino, no, a mi hijo, a casa. La realidad de eso finalmente me pegó con toda la fuerza. Era real, estaba pasando. Yo, Teófilo, iba a ser papá. Esa noche no pude dormir, no por ansiedad o miedo, sino porque tenía 1000 cosas que preparar. El cuarto era muy pequeño para los dos. Necesitaba encontrar un lugar más grande, más adecuado para un niño. Necesitaba comprar pañales, leche, ropa, cuna, bañerita. La lista parecía interminable, pero antes que nada necesitaba adaptar mi tráiler. Si Remigio iba a viajar conmigo, por lo menos inicialmente hasta que pudiera organizar mejor las cosas, el tráiler tenía que ser seguro para él. Pasé el día siguiente comprando todo lo que necesitaba. Una sillita especial para bebés, la mejor que encontré, con todas las certificaciones de seguridad. Un pequeño refrigerador para guardar la leche. Una manta nueva, suave y calientita. Biberones, chupetes, pañales, talco, toallitas húmedas. Gasté casi todos mis ahorros, pero no me importó ni tantito. Instalé la sillita en el asiento del copiloto, ajusté los cinturones de seguridad, probé que estuviera firme como 10 veces, puse una redecilla en el tablero para guardar las cosas del bebé al alcance de la mano. Limpié la cabina como nunca la había limpiado, pasé un producto antibacterial en cada superficie. Mientras trabajaba, pensaba en lo que estaba por venir. ¿Cómo sería recorrer México con un bebé? ¿Cómo iba a lidiar con las noches sin dormir, los cambios de pañal, las enfermedades inevitables? Y el futuro más lejano. Escuela, amigos, una vida estable. ¿Cómo le iba a explicar a Remigio sobre el papá en la cárcel, sobre la mamá desaparecida? Pero cada vez que aparecían esas dudas, me acordaba de su carita, de la sonrisa sin dientes, de los ojitos oscuros tan parecidos a los de Lalo, y la certeza regresaba. «Este niño es mi sangre», murmuré para mí mismo mientras ajustaba el último cinturón de la sillita. Pero aunque no lo fuera, ya es mi hijo desde la hora en que lloró y yo lo oí.
La mañana del día en que iba a buscar a Remigio en el albergue, recibí una llamada del licenciado Arquímedes. «Teófilo, supe que conseguiste la custodia del niño», me dijo con voz llena de emoción contenida. «Primero, felicidades. Segundo, pasa por la empresa antes de ir por él». Me pareció extraño, pero acepté. Tal vez quería discutir mi nuevo esquema de trabajo, las rutas más cortas que había mencionado. Cuando llegué a la transportadora, el licenciado Arquímedes me llevó hasta el patio de los tráileres. Ahí, para mi sorpresa, estaban reunidos casi todos los choferes de la empresa, unos 15 hombres, la mayoría que conocía desde hacía años. «¿Qué es esto?», pregunté confundido. El licenciado Arquímedes sonrió. «Los muchachos supieron de tu historia, del bebé, de tu hermano. Quisieron hacer una sorpresa». Uno de los choferes más viejos, el Checo, se acercó cargando un sobre. «Hicimos una cooperacha, Teófilo», me dijo entregándome el sobre, «para ayudar con los gastos del bebé». Abrí el sobre asombrado. Había varios miles de pesos ahí adentro, tal vez unos 8,000. «Compadres, no puedo aceptar esto». «Claro que puedes», interrumpió el Checo. «Todo mundo aquí cooperó porque quiso. Somos una familia, Teófilo. Trailero ayuda a trailero». Otro chofer, el Toño, se acercó cargando algo grande envuelto en papel de regalo. «Esto es del licenciado», dijo, poniendo el paquete en el suelo enfrente de mí. Rompí el papel, todavía sin creer lo que estaba pasando. Era una cuna portátil de esas que se doblan y se pueden transportar fácilmente. «Para cuando pares en los hoteles de carretera», explicó el licenciado Arquímedes. «Más seguro que improvisar con cojines». Uno por uno, los otros choferes fueron trayendo regalos, ropita, juguetes, hasta una pequeña radio que tocaba canciones de cuna. Me quedé sin palabras. Esos hombres rudos, curtidos por el sol y el tiempo en la carretera, mostrando una gentileza que jamás esperaría. «Gracias», fue todo lo que logré decir con la voz quebrada. «Gracias de verdad». El licenciado Arquímedes me dio una palmada en la espalda. «Ve por tu hijo, Teófilo, y que sepas que no va a tener solo un papá. Va a tener varios tíos aquí, listos para ayudar siempre que necesites». Salí de la transportadora con el corazón lleno. Manejé hasta el albergue, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cuando llegué, doña Esperanza ya estaba esperando con Remigio arregladito, usando una ropita nueva. Sonrió en cuanto me vio, estirando los bracitos como siempre hacía. «Ya sabe», dijo doña Esperanza con los ojos aguados, «de alguna manera sabe que se va a casa contigo». Cargué a mi hijo sí, ahora sin ninguna duda. Lo abracé contra el pecho. Me agarró la barba como siempre hacía y soltó una risita. «¿Nos vamos a casa, hijo?», le susurré al oído. «Papá te va a enseñar el mundo». En el camino al tráiler, cargando a Remigio y la maletita pequeña con sus cosas, miré el cielo azul de esa mañana de primavera. No soy hombre de mucha fe, pero en ese momento le agradecía a Dios, al destino, o a la fuerza que fuera que había puesto a ese bebé en mi camino en una noche lluviosa. La decisión estaba tomada, no por la sangre, aunque el parentesco fuera real, sino por el corazón que desde el primer llanto, desde la primera sonrisa ya sabía lo que mi cabeza tardó en aceptar. Remigio era mi hijo, y yo haría todo para darle la vida que se merecía. Órale, si esta historia los está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, denle like a este video. Apuesto a que no se atreven, que van a ser de esos que se quedan nomás viendo sin dar like. ¿O me van a demostrar que sí tienen corazón? Los primeros días con Remigio fueron los más difíciles de mi vida. Más difíciles que cualquier sierra empinada que hubiera subido con el tráiler cargado. Más complicados que cualquier descompostura del motor en medio de la nada. Yo que manejaba 16 horas seguidas sin quejarme. Estaba siendo completamente derrotado por un paquetito de 7 kilos que no sabía hablar, solo llorar. Instalé una base para su sillita en el asiento del copiloto, volteada hacia atrás como mandaba el manual de seguridad. La forré con cojines suaves, puse juguetitos colgando que pudiera ver. Compré un espejo especial que me permitía verlo mientras manejaba. Nuestro primer viaje fue un flete corto de Morelia a Guadalajara,
Apenas 100 kilómetros para probar cómo sería. Salimos bien temprano con la mochila del bebé más llena que mi propia maleta de viaje. Pañales, toallitas húmedas, ropa extra, biberones ya preparados, leche en polvo, medicinas para cualquier emergencia, pomada para rosaduras, talco. Parecía que me estaba mudando a otro país, no haciendo un viaje de 2 horas. Los primeros 20 minutos, todo bien. Remigio se durmió arrullado por el movimiento del tráiler. Esto va a ser más fácil de lo que pensé, me dije todo confiado. En el kilómetro 35 empezó el apocalipsis. Primero fue un llantito bajito, después aumentó a un berrido que parecía que lo estaban torturando. Me paré en el primer acotamiento seguro que encontré. Pañal limpio. Sí. Hambre. Traté de darle biberón. No quiso. Calor, frío. Revisé todo y nada parecía funcionar. ¿Qué tienes, hijo? Háblale a tu papá. Le rogaba desesperado meciéndolo mientras caminaba de un lado a otro en la orilla de la carretera. Un trailero que pasaba disminuyó la velocidad. Sacó la cabeza por la ventana. ¿Problemas ahí, compadre? El bebé no para de llorar, le respondí sin esconder la desesperación en la voz. Ya revisé todo y no sé qué tiene. El trailero, un señor de pelo canoso, sonrió con comprensión. Gases. Acuéstalo boca abajo en tu brazo y hazle masajito en la espalda en movimientos circulares. Hice como me dijo, sin mucha esperanza. Para mi sorpresa, en menos de 1 minuto, Remigio soltó un ruido que no combinaba con su tamaño y como por arte de magia dejó de llorar. Funcionó. Grité tan aliviado que casi lloro también. El tráilero se rió. ¿Primera vez de viaje con el hijo? Primera semana, la verdad. Va mejorando. La carretera los arrulla. Mis 3 se criaron así en las autopistas conmigo. Todos son hombres hechos hoy, fuertes y sanos. Ese encuentro casual fue el primero de muchos. Parecía que había una red invisible de solidaridad entre los tráileros papás, donde quiera que parara. Gasolineras, restaurantes de carretera, paradas de descanso, siempre aparecía alguien con un consejo, una palabra de aliento, a veces hasta un regalo para Remigio. Este chupón es especial, mi nieto lo usaba, decía uno. Mira, este jarabe natural es bueno para los cólicos, recomendaba otro. Cuando mi hija tenía esa edad, esto salvaba las noches, y me entregaban algún juguete musical, una mantita más calientita, una ropita. Yo, que siempre fui un lobo solitario de la carretera, de repente me encontré con una comunidad, una familia extendida de hombres rudos y de manos callosas que escondían corazones enormes debajo de camisetas sudadas y gorras desteñidas. Con el tiempo, fuimos creando una rutina. Remigio se adaptó sorprendentemente bien a la vida en la carretera. El movimiento del tráiler lo hacía dormir como angelito. Le encantaba ver por la ventana, los ojitos abiertos, siguiendo el paisaje en constante cambio. En las paradas, lo cargaba en un rebozo que doña Esperanza me había enseñado a usar. Se quedaba acurrucadito contra mi pecho mientras yo comía, cargaba gasolina, resolvía asuntos. A veces, cuando el restaurante no estaba muy lleno y la doña era amable, me hacían un espacito en un rincón más tranquilo donde podía darle papilla, cambiarle pañal. «¡Qué bebé tan lindo!», decían las meseras, igualito al papá. Yo no las corregía. En mi corazón ya era papá en todos los sentidos que importaban. La historia del trailero que adoptó al sobrino empezó a extenderse. Primero entre los compañeros de la transportadora, después en el circuito de gasolineras donde paraba regularmente, y finalmente, de alguna manera que nunca supe exactamente cómo, en las redes sociales. Un día paré en una gasolinera grande en Zamora, Michoacán. Apenas había estacionado cuando se acercó un muchacho. «Con permiso, ¿usted es Teófilo, el trailero que adoptó al sobrino abandonado en la carretera?» Me quedé medio apenado. «Soy yo, sí, joven». Su historia se hizo viral en las redes. Hay un video con más de 2 millones de vistas. No tenía idea de qué me hablaba. Yo ni tenía redes sociales, aparte de un Facebook que casi no usaba. El muchacho me enseñó en el celular. Alguien había hecho un video contando mi historia con varios detalles equivocados, dicho sea de paso.
y miles de personas lo habían compartido. En los comentarios, cientos de mensajes de apoyo. Este hombre es un héroe. Me emocioné demasiado con esta historia. Necesitamos más hombres así en el mundo. Este bebé tuvo suerte de ser encontrado por un hombre tan bueno. Era surreal. Yo, que siempre fui uno más del montón, de repente estaba siendo llamado héroe por extraños en Internet. En los días siguientes, la cosa solo creció. Recibí mensajes de traileros de todo México, muchos ofreciendo ayuda, consejos, hasta dinero, que siempre rechacé. Algunas madres solteras me escribieron, algunas claramente interesadas en más que amistad. Lo que me daba pena. Una radio popular entre traileros me invitó a una entrevista. Acepté con la condición de que no mencionaran los detalles sobre mi hermano y las circunstancias exactas del abandono. Por seguridad, todavía seguía el consejo de Lalo de no divulgar mucho sobre nuestra conexión familiar. En la entrevista conté la versión simplificada, que había encontrado al bebé, descubierto que era mi sobrino y decidido criarlo como mi hijo. Hablé sobre los retos y alegrías de ser papá soltero y trailero al mismo tiempo, sobre cómo la comunidad de las carreteras me había acogido y ayudado. La respuesta fue abrumadora. En los días siguientes, donde quiera que parara, alguien me reconocía. Algunos querían tomarse foto, otros nomás estrecharme la mano y decir que era un ejemplo. Muchos dejaban regalitos para Remigio, ropita, juguetes, hasta dinero dentro de sobres que siempre donaba a instituciones de caridad. El licenciado Arquímedes me llamó para platicar después de que la historia se hizo viral. Teófilo, los clientes están pidiendo específicamente que seas tú quien entregue sus cargas. Dicen que si el chofer es un hombre de carácter tan fuerte, la mercancía seguramente va a llegar bien. Me reí medio apenado. Solo estoy haciendo mi trabajo, licenciado. No, Teófilo, es mucho más que eso. Les demostraste a todos lo mejor que tiene esta profesión: solidaridad, valor, determinación. Estoy orgulloso de tenerte en mi equipo. Las rutas más cortas que había prometido se materializaron. Ahora raramente me quedaba más de 2 días lejos de casa. Sí, finalmente había rentado una casita pequeña en Morelia para tener más comodidad cuando no estábamos en la carretera. Pero lo mejor de todo eran los momentos sencillos, lejos de los reflectores y la atención. Remigio aprendiendo a sentarse, después a gatear en la alfombrita que extendía en los cuartos de hotel. Su primer dientito apareciendo, haciéndome correr a la farmacia más cercana en busca de gel para la encía adolorida. Las primeras palabras, papá, fue la primera, lo que me llenó los ojos de lágrimas. Una mañana común estábamos en un restaurante de carretera en algún lugar de Jalisco. Remigio, ya con casi 1 año, estaba en la sillita alta, tratando de agarrar los pedacitos de pan que le había puesto en el platito. Una familia en la mesa de al lado nos observaba con sonrisas. La mamá se acercó después, mientras yo limpiaba el tiradero que había hecho Remigio. Disculpe la intromisión, me dijo, pero no pude evitar fijarnos en ustedes. Es tan bonito ver a un papá tan dedicado. Ah, gracias, respondí medio apenado. Sabe, continuó, mi papá también era trailero. Me crió solito después de que murió mi mamá. Crecí en la cabina conociendo todo México antes de los 10 años. Fueron los mejores años de mi vida. Sonrió hacia Remigio, que le respondió con una sonrisa desdentada. Su hijo es un niño con suerte. Tiene un papá que escogió amarlo. No existe amor más grande que ese. Esas palabras me acompañaron el resto del día, haciendo eco en mi mente mientras manejaba, con Remigio durmiendo tranquilamente en la sillita a mi lado. Un papá que escogió amarlo. Sí, yo había escogido. Cada día, cada noche sin dormir, cada pañal cambiado en condiciones improvisadas, cada preocupación por fiebre o tos o rosadura, cada sonrisa y carcajada y logro, todo era una elección. La elección de amar incondicionalmente a ese sercito que había aparecido en mi vida de manera tan inesperada. Ahora ya no ando solo. Tengo un angelito en el asiento de atrás que me recuerda todos los días que el amor de verdad no tiene manual. Uno aprende haciendo, equivocándose, intentando otra vez y principalmente escogiendo amar.
escogiendo quedarse, escogiendo ser familia. Las carreteras de México, que antes parecían tan solitarias, ahora tenían otro significado. Cada curva, cada horizonte, era una nueva aventura que compartíamos, papá e hijo, descubriendo el mundo juntos, 1 kilómetro a la vez. Hoy Remigio cumplió 3 años. Organicé una fiestecita pequeña en nuestra casa en Morelia, nada muy extravagante. Algunos globos, un pastel con tema de tráiler que hizo la vecina y varios traileros de la empresa con sus familias. La casa se llenó, se puso ruidosa, con niños corriendo por todos lados. Mi hijo, porque así pienso en él como mi hijo, sopló las velitas con esa seriedad chistosa que tiene en los momentos importantes. Después, abrió los regalos con la emoción típica de la edad, gritando de alegría con cada carrito, cada muñeco, cada librito que le daban. El regalo que más le gustó fue un trailercito de control remoto que le dio el licenciado Arquímedes, una réplica perfecta de mi Dina, hasta con la calcomanía personalizada que uso en la puerta. Remigio a bordo, futuro trailero. No soltó el juguete en toda la fiesta. Cuando todos se fueron y él finalmente se durmió, agotado de tanta emoción, me senté en la terraza con una taza de café, viendo las estrellas y pensando en cómo da vueltas la vida. Hace 3 años yo era un lobo solitario de la carretera, sin familia cercana, sin relación seria, solo yo y mi tráiler cruzando México de punta a punta. Si alguien me hubiera dicho que sería papá, que tendría una casa fija, que mi vida giraría alrededor de un niñito de ojos oscuros y sonrisa traviesa, me habría reído de la broma. Y ahora aquí estoy, completamente transformado por un llanto que oí en una noche lluviosa. El viaje no ha sido fácil, ni siempre lo es. Criar a un niño nunca es, imagino, pero criar siendo papá soltero y trailero trae retos únicos. Tuve que aprender todo a las malas, cambiar pañales, preparar biberones, identificar diferentes tipos de llanto, lidiar con fiebres nocturnas, vacunas, primeros pasos, primeras palabras. Adapté mi vida completamente. Las rutas más cortas que prometió el licenciado Arquímedes se volvieron mi rutina. Raramente me quedo más de 2 días lejos de casa. Ahora, cuando son viajes más largos, llevo a Remigio conmigo. Le encanta la carretera casi tanto como a mí. Contraté una niñera, doña Zulema, señora de edad que vive 2 casas abajo de la nuestra. Los días que necesito viajar sin él, se queda en casa cuidando al pequeño. Se volvió como una abuela postiza, consintiendo con galletas e historias. El proceso de adopción oficial fue largo y complicado, como había previsto el abogado. Pero hace 6 meses, finalmente recibí el documento que oficializó lo que mi corazón ya sabía. Remigio es mi hijo. Legalmente, para todos los efectos, en el papel adoptivo, en la práctica, mío en todos los sentidos que importan. Y Lalo, esa es otra parte importante de nuestra historia. Visito a mi hermano una vez al mes religiosamente. Al principio iba solo. Pensaba que la cárcel no era lugar para un niño, y también tenía miedo de la reacción de Remigio y de Lalo. Pero cuando mi hijo cumplió 2 años, decidí que era hora. Ya habíamos platicado sobre el tío Lalo varias veces. Le enseñaba fotos, le contaba historias de nuestra niñez. Claro, no hablaba de las partes complicadas, de las deudas, de la gente peligrosa. Para Remigio, el tío Lalo era simplemente alguien que hizo algo malo y ahora está pagando el castigo. Nuestra primera visita juntos fue emocionante. Lalo lloró cuando vio al hijo entrar a la sala de visitas agarrado de mi mano. Remigio, siempre observador, estudió al hombre enfrente de él por unos segundos antes de sonreír y preguntar, ¿Tú eres mi tío, Lalo? Lalo solo asintió, incapaz de hablar. Papá me dijo que te gustan los tractores igual que a mí. Fue el inicio de una conexión que solo ha crecido desde entonces. Ahora Remigio cuenta los días hasta nuestras visitas al tío Lalo. Lleva dibujos que hace especialmente para él. Le cuenta sobre sus aventuras en el kinder, sobre los tráileres que ve en las carreteras. Lalo está cambiado. La amargura, la mirada asustada que vi en nuestro primer encuentro, dio lugar a algo diferente. Esperanza ahora, propósito. Estudia en la prisión, está terminando la secundaria, toma cursos de capacitación.
Su condena fue reducida por buena conducta. En 2 años, tal vez menos, puede salir en libertad condicional. Cuando salga de aquí, Teófilo, voy a hacer todo diferente, me dijo en la última visita. Quiero ser el tipo de hombre que Remigio pueda admirar. Quiero ser por lo menos la mitad del papá que tú estás siendo para él. Esas palabras significaron mucho para mí porque, a pesar de todo, Lalo es y siempre será el papá biológico de Remigio. Nunca traté de borrar eso, nunca quise sustituir esa conexión. Lo que construí con mi hijo es algo diferente, igualmente fuerte, igualmente válido. Lalo va a pagar lo que debe, pero está viendo crecer al hijo, y eso ya vale mucho. En cuanto a la mamá de Remigio, Esperanza, nunca logramos descubrir qué pasó con ella. Las pistas se perdieron después de la noche en que abandonó al bebé en la carretera. Lalo cree que no sobrevivió, que la gente que lo perseguía la encontró. Yo prefiero pensar que está en algún lugar, reconstruyendo su vida, tal vez sabiendo que el hijo está seguro. De cualquier manera, mantengo viva su memoria para Remigio. Tenemos una foto de ella con el bebé, esa misma que encontré en la pensión. Está enmarcada en su cuarto. Esa es tu mamá, le digo siempre. Te amaba tanto que hizo el mayor sacrificio que puede hacer una mamá. Te dejó ir para que pudieras estar seguro. Algún día, cuando sea más grande, le contaré toda la historia. Cómo su papá se metió con gente peligrosa, cómo su mamá huyó para protegerlo, cómo por un milagro del destino fue a parar exactamente en la carretera por donde yo pasaría esa noche. Por ahora sabe lo suficiente, que es amado, profundamente amado por mí, por el tío Lalo, por la memoria de su mamá, por la familia extendida de traileros y amigos que construimos a lo largo de estos 3 años. A veces en las noches en que viajamos juntos, con él durmiendo en la camita improvisada que armé en la cabina, me sorprendo viendo esa carita tranquila y pienso en todos los acontecimientos improbables que nos unieron. ¿Qué habría pasado si no hubiera parado en ese exacto tramo de la carretera? Si no hubiera oído el llanto débil viniendo del monte. Si simplemente hubiera entregado al bebé a las autoridades y seguido mi camino sin voltear atrás. La vida está hecha de decisiones, sí, pero también de casualidades, de momentos de suerte o destino para quien cree. Y yo escojo creer que esa noche no fue casualidad, fue el universo o Dios, o la fuerza que sea, dándome la oportunidad de salvar no solo a un bebé abandonado, sino a mí mismo de la soledad que ni sabía que sentía. En la carretera ya he cargado soya, cemento, hasta ganado, pero nada me ha pesado más que este paquetito de amor que llegó del monte. Un peso que no es carga, es privilegio. El privilegio de ver una sonrisa todos los días, de oír "te amo, papá" antes de dormir, de sentir manitas pequeñas agarrando la mía mientras caminamos juntos por el estacionamiento de alguna gasolinera. Remigio cambió completamente mi vida, mis prioridades, mi visión del mundo. Soy un hombre diferente ahora, mejor, espero, más paciente, más gentil, más abierto. Alguien que sabe que hay cosas mucho más importantes que horarios de entrega y kilometraje recorrido. El futuro, no sé exactamente cómo será. Tal vez cuando Lalo salga de la prisión tengamos que ajustar nuestra dinámica familiar. Tal vez algún día encuentre a alguien especial para compartir este viaje conmigo. Una mujer que ame a Remigio como su propio hijo. Tal vez mi niño crezca y decida seguir mis pasos en las carreteras, o tal vez escoja un camino completamente diferente. Sea como sea, estaré aquí manejando a su lado en la carretera de la vida, señalando los paisajes bonitos, alertando sobre los peligros, agarrando firme en las curvas más cerradas. Soy Teófilo Abundio Santibáñez, y esta es la historia de mi vida, de cómo un llanto en la noche lo cambió todo, de cómo encontré una familia cuando menos lo esperaba, de cómo aprendí que la paternidad no tiene que ver con el ADN, sino con amor, presencia, compromiso diario. Si quieren más historias como la mía, suscríbanse al canal Diario del Camionero. ¿Habrían hecho lo mismo en mi lugar? ¿Habrían parado a investigar un llanto en medio de la noche? ¿Habrían asumido a un bebé que no era suyo? ¿Habrían transformado completamente su vida por un niño que el destino puso en su camino?
No existen respuestas correctas o incorrectas. Cada uno hace lo que puede con las cartas que la vida reparte. Yo recibí un as en la manga esa noche lluviosa, un as llamado Remigio. Y no cambio esa mano por nada en este mundo. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. Hay un niñito allá adentro que va a despertar en un ratito pidiendo leche con chocolate y otra historia del tío Lalo antes de dormir, y esa es una entrega que no puedo ni quiero atrasar.